Muy buenos días, me alegro mucho de veros, qué buen día hace hoy, ¿no? Qué calorcito tenemos, estamos ya acercándonos al verano y terminamos hoy la serie que hemos iniciado hace unas semanas llamados a construir. La verdad que creo que ha podido ser un tiempo muy interesante en la visión de los profetas menores, aquellos que tuvieron el ministerio después del exilio, para levantar una ciudad, un templo y también para levantar el espíritu de una nación. Pero no hemos terminado, sino que vamos a terminar hoy con el último mensaje. En este caso va a estar basado en el libro de Zacarías, porque como ya hemos dicho, sabéis, es contemporáneo al profeta Ageo. De hecho, estuvo Zacarías ministrando más tiempo que el propio profeta Ageo. Ageo tuvo un ministerio de 4 meses, muy cortito, y Zacarías un tiempo de 3 años, animando, como hizo Ageo, a seguir adelante como pueblo y reconstruirse como nación. Vamos a tener una palabra de oración y vamos directamente al tema. Señor, te damos gracias por esta serie, por tu palabra, que en ella descubrimos, Señor, tu manera de obrar en la historia, cómo tú controlas cada detalle, los grandes y los pequeños, y diriges la historia hacia un fin que cada vez está más cerca, Señor. El día viene, Señor, y anhelamos, como tú has prometido, que esto suceda. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Así se titula hoy el tema del mensaje, el día viene. Decíamos que el propósito del Antiguo Testamento, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué sentido tiene todo el Antiguo Testamento en la Biblia? Pues decíamos que era señalar todo lo que el Antiguo Testamento contiene, la historia y las profecías. La intención es señalar hasta la llegada del Mesías, ¿de acuerdo? Ahí se produjo la caída al inicio, ¿de acuerdo? Cuando Adán y Eva decidieron ser autónomos, independientes, no necesitar a Dios para vivir su vida. Y ahí pues ocurrió algo, una catástrofe, y ahí se inició una guerra que iba a ser librada y se sigue librando a lo largo de toda la historia de la humanidad. El Señor mismo, después de la caída, hizo un veredicto, podríamos decir, contra Satanás, aquel que había ganado la primera batalla, y dijo lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como decía, la historia de la humanidad también es una batalla, es una guerra entre el bien y el mal. Y eso está en todas las películas, eso está en toda la literatura. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese énfasis entre el bien y el mal? El bien y el mal existe y está en enfrentamiento, ¿no? Al principio parecía que el mal ganó, de hecho el mal ganó al principio, pero la batalla final la ganará el Señor cuando regrese, ¿de acuerdo? Así que estamos viendo todo lo que ha ocurrido en la historia, todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, y podemos leer en el Antiguo Testamento, es señalarnos a esa persona que va a cumplir esa profecía que fue dada, en este caso fue dada a la serpiente, a Satanás, no a Adán y Eva, sino que fue dirigida, tú acabarás derrotada, has derrotado a estos, pero de la simiente de la mujer vendrá alguien que te derrotará a ti. Por lo tanto, todo el libro de Ageo lo que ha hecho es eso, señalar al momento en el que vendría el Mesías. Y dice que al final, para recordar, dice que haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho el Señor de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo, como decíamos, tenía la misión de construir un templo, pero no era tan bonito, tan lujoso, tan extraordinario como el templo que construyó Salomón. Y Dios le va a decir aquí: mira, este templo, aún siendo sencillo, siendo humilde, no siendo tan rico como el de Salomón, va a tener una gloria mayor que la que tuvo el templo de Salomón. La gloria del templo de Salomón era la plata y el oro que se pusieron en él, pero el Mesías, mi hijo, va a venir aquí, va a entrar en este templo y va a inundar y llenar de gloria esa casa. Y precisamente eso es lo que pasó. Dice Malaquías, el profeta Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Es una profecía de Malaquías haciendo mención como el Señor vendría y cumpliría la promesa de Ageo de que vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esa casa. Por lo tanto, vemos que esa es la misión también de los profetas: señalar a esa primera venida, y ese templo que estaban construyendo era necesario, pero también señalar a la segunda venida del Señor, que es lo que va a hacer el profeta Ageo, el profeta Zacarías, perdón. Ageo apunta fundamentalmente a la primera venida, ¿de acuerdo? Y Zacarías apunta a las dos. El profeta Zacarías, cuando leemos sus profecías, vemos que está señalando las dos venidas, la primera y la segunda.
Voy a leer hoy algunos versículos. No es mi costumbre ir de aquí para allá, ¿de acuerdo? Siempre nos quedamos centrados en un texto principal, pero es necesario porque vamos a ver algunas profecías que tienen relación con la segunda venida de Cristo. Alguien, después de hablar de toda la visión que tuvo Nabucodonosor y el sueño que tuvo, que la verdad pues interpretó Daniel, pues alguien se acerca y me dice: Pepe, ¿por qué no hablas acerca de la segunda venida de Cristo? Y nosotros estamos en un grupo pequeño hablando de Apocalipsis y estamos hablando de eso, precisamente. Y como la verdad es que las circunstancias que vivimos están indicando, hay señales evidentes, mirad lo que está pasando ahora en Jerusalén, pues es bueno que refresquemos nuestra memoria y veamos esa información de la segunda venida de Cristo, que se habla poco realmente en las iglesias, ¿de acuerdo? A la luz del profeta Zacarías, la segunda venida a la luz del profeta Zacarías. Zacarías significa el Señor recuerda. Es interesante eso porque este hombre llevaba un nombre que decían: yo me acuerdo de mis promesas y yo las estoy cumpliendo. Vosotros podéis ser a veces desmemoriados, pero y el Señor recuerda. Era sacerdote y profeta al mismo tiempo, como decía, contemporáneo de Ageo. El ministerio que él tuvo, como he dicho, de 3 años. Un ministerio un poquito más extenso que el de Ageo. Su libro, el libro de Zacarías, puede ser llamado también el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? El Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tenemos un Apocalipsis en el Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento, pero podríamos decir que al final del Antiguo Testamento hay también un Apocalipsis, podríamos llamar que es el libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías predijo más respecto al Mesías que ningún otro profeta, a excepción de Isaías. O sea, el que más habla de la venida del Mesías, tanto sufriente como reinante, que esas son las dos visiones del Mesías, las dos realidades. La primera viene como sufriente, muriendo en una cruz. La segunda venida será como rey victorioso, como reinante. Pues el primer profeta que habla más de eso es Isaías, pero el segundo es Zacarías. Y entre las profecías de Zacarías acerca de la primera venida de Cristo aparecen en el capítulo 3, versículo 8, capítulo 9, versículo 9 y versículo 16, capítulo 11, versículo 11 al 13, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 1 y también el versículo 6. Esas son profecías que podemos buscar, luego escuchamos el podcast y las buscamos en la Biblia, en casa, pero las profecías que tienen que ver con la segunda venida aparecen en el capítulo 6, versículo 12, y la mayor de ellas, lo vamos a ver hoy, vamos a reflexionar en ella, capítulo 14, versículo 1 hasta el 21. Así que lo que él pretende hacer, Zacarías, es consolar al pueblo después de que ha regresado de 70 años de exilio, también reconstruir la moral, la vida, primero la ciudad, que están construyendo el templo, luego vendría Nehemías, construiría las murallas, pero había que construir también la moral, las costumbres, la fe, toda la vida espiritual del templo, y eso es lo que él pretende también, pero también transmitir esperanza. Siempre los profetas hacen eso. Apuntan a esa primera realidad, que es eso que he dicho, edificar a ese pueblo de todas las maneras, pero también a la esperanza que apunta a la venida del Mesías, en su primera venida que trae salvación, y en la segunda venida que trae solución. Podríamos decir que Ageo y Zacarías apuntan a la salvación, pero también a la solución definitiva de la situación del mundo. Vamos a Zacarías capítulo, no vayáis, pero vamos a ir a Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde vamos a ver la primera profecía. Ya hablamos en Semana Santa acerca de esto, y la primera profecía de Zacarías acerca de la primera venida, hemos dicho que habla de las dos, está en capítulo 9, versículo 9, y mirad qué clara es, mirad que aquí que no hay pérdida, nadie se puede confundir con esto. Mirad lo que dice él: 520 años de que pasase. 520 años de que pasase lo que él va a profetizar, ¿de acuerdo? Pues después pasa. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. O sea, esa es la profecía de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿de acuerdo? Entra no como rey victorioso, sino como siervo humilde. Por lo tanto, esa reseña profética a la primera venida de Jesús, lo que pretende es decir: anímate, adelante, estás construyendo un templo y estás empedrando unas calles que el Mesías
pisará, ya lo dije, ¿os acordáis? O sea, eso merece vuestro mejor trabajo. Por estas calles que estáis reconstruyendo, por ese templo que estáis levantando, un día pasará, vendrá el Mesías montando, cabalgando sobre un asno, ¿no? Así que esa es la primera profecía. Alégrate mucho, esto es un motivo de alegría. Pero las profecías acerca de la segunda venida, hay algunas, como he dicho antes, pero vamos a centrarnos en esta. Ahora sí que vamos a ir al capítulo 14, versículo 1 al 21, y vamos a leer esa profecía. Para algunos quizás es desconocido, porque siempre vamos al libro de Apocalipsis para encontrar información acerca de la segunda venida, pero como he dicho, está desde Génesis 3:15 hasta en todos los lugares. Dice Jesús en un momento, dice, los profetas dan testimonio de mí. O sea, todo el Antiguo Testamento está señalando a la primera y a la segunda venida del Mesías. Dice aquí, en capítulo 14, versículo 1 al 21, he aquí, el día del Señor viene. El día del Señor viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente. Mirad qué profecía, ¿dónde va a regresar? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ¿en qué lugar va a regresar Jesús? En el mismo lugar donde ascendió. Sus pies pisarán el monte de los olivos que está en Jerusalén, al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá, cuando Él venga, el monte de los olivos se partirá en dos, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Con él vendrán todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual solamente es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Mirad, esta es una profecía que algunos dicen que se cumple cuando Jerusalén fue sitiada por parte de Tito en el año 70 después de Cristo. Pues el cumplimiento de esta profecía está: Jerusalén será sitiada, seréis llevados cautivos, ¿de acuerdo? Violarán a las mujeres, etc. Ese sitio de Jerusalén fue tremendo, ¿no? Y algunos dicen, aquí se está cumpliendo esa profecía. No, porque los pies del Señor no se posaron sobre el monte de los olivos, ¿de acuerdo? Y todos los reyes del mundo, vamos a ver ahora algunas cosas como si bien hay algunos matices que podríamos decir que ocurrieron ahí, pero esta profecía se refiere a la segunda venida del Señor. El día del Señor viene. Siempre que aparece en la profecía el día del Señor viene, y aparece muchas veces está acompañada de un ay. Esto está en el libro de Apocalipsis. Ay, ay, ay. O sea, quiere decir, viene juicio sobre el mundo. Por lo tanto, cuando encontréis esa expresión, el día del Señor viene, está referida a los momentos finales, muy cercanos ya a la segunda venida de Cristo, que identificamos también con juicio. Por lo tanto, en estas profecías que podríamos leer tranquilamente en nuestras casas acerca de la primera y de la segunda venida, vemos eso, que hay algunas que se refieren a la primera venida, como ese detalle de que Jesús va a venir, entrar en Jerusalén justo, humilde, montando sobre un asno. Pero en este caso también hay profecías acerca de su segunda venida, en este caso reinando, para venir a reinar, viniendo sobre las nubes y restaurar a su pueblo. Por esa razón, cuando Jesús entró en Jerusalén, como había esos dos aspectos de la venida del Mesías, esperaban que Jesús viniera montado en un caballo blanco y con una espada para derrotar a todos, ¿me entendéis? Ese anhelo de que se cumpliera eso en ese momento. Por lo tanto, en este texto que hemos leído se refiere claramente a la segunda venida.
y vamos a ver algunos aspectos de ella. O sea, esto es un tema apasionante. Creo que la Iglesia deberíamos de vez en cuando recordar estas cosas, y siempre respetando las posiciones de los demás, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, pero es bueno que veamos cómo Dios tiene control de la historia y la dirige hacia su destino final. Por lo tanto, es muy difícil que cubramos esto en el tiempo que tenemos, pero sí vamos a dar algunos aspectos que están en todos los sitios, en casi todos los sitios, ¿de acuerdo? Y que aparecen con mucha frecuencia y que se relacionan con la segunda venida. La primera cosa que vemos aquí es una cosa que nos extraña, que dice que el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Por lo tanto, se conecta la segunda venida con una toma de Jerusalén y con una batalla. Y con una gran batalla. ¿De acuerdo? Una gran batalla. Una batalla que, como decía antes, se inició en Génesis entre el bien y el mal. En lo que estamos en el curso de teología vemos que cuando Dios hace esa promesa, ese veredicto sobre esa promesa de esperanza para Adán y Eva, que de la simiente de la mujer vendría alguien que resolvería el problema del pecado, pero también esa sentencia contra Satanás, que sería destruido finalmente, aplastado. Desde ese momento Satanás lo que intenta es frenar e impedir que viniera el Mesías. Por eso cuando los judíos están en Egipto, Faraón intenta matar a todos los primogénitos. ¿De acuerdo? Luego, cuando los niños nacen en tiempos de Herodes, Herodes manda matar a todos los niños porque no quiere que nazca el rey de Israel, ¿me entendéis? Entonces, impedir a toda costa. Jesús es tentado por Satanás mismo, 40 días en el desierto, y lo que quiere Satanás es que no vaya a la cruz, porque sabe que ahí está su derrota. Después, momentos antes de la cruz, también Satanás se acerca de nuevo a él e intenta que no vaya a la cruz. Y él lo vence diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, él se entrega a la voluntad del Padre por encima de lo que él deseaba, porque la muerte se acercaba. Una batalla para impedir que el Mesías cumpliese la profecía. Por lo tanto, aquí vemos eso. Hay un día en el cual Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. En esa batalla serán vencidos todos los enemigos de Dios y de su pueblo, y esa batalla final la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 en adelante, no lo miréis, pero yo voy a leerlo. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente, para que pasase un gran ejército en dirección a Jerusalén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. El dragón es Satanás, la bestia es el falso profeta. Y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por lo tanto, la idea aquí es que Satanás, el anticristo y el falso profeta tienen poderes para engañar a los reinos del mundo, a los poderosos del mundo, a los reyes de la tierra. En este caso hay una confederación de 10 reyes, de 10 países que se unen para sitiar la ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y las ciudades del mundo, los ejércitos del mundo de las naciones, se acercan a Jerusalén para atacarla, ¿de acuerdo? Y cuando parece que la batalla está perdida, porque ese texto que hemos leído antes indica que la batalla no va muy bien, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra ti, ¿de acuerdo? Y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Han llegado a un punto, están en un punto en el que la batalla parece ser ganada por las fuerzas del mal. Pero cuando parece que la batalla está ganada, es cuando hace su aparición el Señor. Así que esto lo vemos en el libro de Apocalipsis y lo vemos también, como digo, en la profecía de Zacarías, que se asocia la segunda venida con una gran batalla que será librada y vencida finalmente por el Señor.
será la batalla final. La batalla final. Los ejércitos de las naciones atacarán Jerusalén y cuando parezca que han ganado, Jesucristo va a regresar. Vamos a ver los detalles de esa segunda venida, asociada a una gran batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, partiendo un valle, haciéndose un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto. Y vendrá el Señor y con él todos sus santos. Una parte de la ciudad ha sido esclavizada, a punto de ser llevada al cautiverio. Otra parte de la ciudad ha salido huyendo, ¿de acuerdo? Pero en ese momento preciso el Señor hace su aparición y hace posible que esa parte de la ciudad pueda huir hacia otro lugar y ser librada de todo lo que ahí está pasando, ¿de acuerdo? Así que el lugar de la segunda venida será el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Zacarías, 520 años de que sucediese, profetiza que el Señor va a entrar en Jerusalén, pero va a volver a Jerusalén y posar sus pies en el mismo lugar donde ascendió al cielo. Así que será en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, donde el Señor posará sus pies en su segunda venida, y al posar sus pies se producirá un gran terremoto que abrirá el monte en dos partes, y hay profecías acerca de eso también en otros lugares. En segundo lugar, hemos dicho, en segundo lugar, la compañía. Dice aquí que vendrá el Señor y con él todos sus santos. Bien que no son todos los santos que acompañarán al Señor en su segunda venida. Los ángeles que le acompañan, sí, pero también aquellos que han muerto y que ahora están con el Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que en ese momento estemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, alegraos los unos a los otros con estas palabras. O sea, lo que está por venir será algo extraordinario. ¿Qué pasa con aquellos que han muerto? Se preguntaban los cristianos del tiempo de Pablo. Están con el Señor, no han muerto, duermen, aquellos que durmieron. Y cuando el Señor regrese, vendrá acompañado de todos ellos. ¿Y qué pasará? Pues con voz de mando por su palabra, se producirá la resurrección de los muertos, la primera resurrección. Serán aquellos que han muerto en Cristo, en el Señor. ¿De acuerdo? Y eso ocurrirá en el momento en el que el Señor regrese. Y también después los que en ese momento, los cristianos que estén vivos en ese momento, pues serán completamente transformados, puesto que ellos no van a morir, porque les pillará en un momento que todos quisiéramos estar, no pasar por esa situación, ¿de acuerdo? Pero ¿quiénes son los santos que acompañan al Señor? Que vendrán con Jehová mi Dios. ¿Veis? Se asocia también al Señor, a Jehová con el Señor Jesús. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, todos aquellos que han muerto en el Señor para encontrarse con sus cuerpos que serán resucitados. La compañía, pues serán los creyentes. Tercer lugar, el momento. El momento, dice Zacarías, que será un día el cual es conocido del Señor. O sea, está por todos lados, por todos sitios. O sea, que esto es un día que nadie conoce, que solamente el Señor conoce. Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo será ese día? Pues
solo el Padre lo sabe. O sea, por lo tanto, no intentemos nosotros definir qué va a ser este año o el año que viene, ¿no? Pero no lo sabemos. Así que tenemos algunas pistas, ¿de acuerdo? Pero aún así, dentro de esas pistas, mira, el asedio de Jerusalén puede parecer como otra batalla más perdida, otra derrota más del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y hasta muchos ya están siendo apresados para ir a cautiverio, podríamos decir, ¿no? Y en el momento en el que parece que todo está perdido, hace su aparición el Señor y lucha esa batalla final y la gana y derrota a todos los reyes de la tierra, como vamos a ver después. Así que el momento de su venida será un día que solo Dios conoce. ¿Cuáles son los sucesos extraordinarios que pasarán? Dice, será un día el cual es conocido del Señor, como hemos leído, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, al caer la tarde ya lo que tiene que haber es oscuridad, ¿de acuerdo? Pero dice que al caer la tarde habrá luz. Dice el profeta Joel que hay un montón de profecías. Jesús mismo en Mateo habla de esto, habla de todos los sucesos extraordinarios que acompañarán, ¿de acuerdo?, su segunda venida. Dice el profeta que daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. O sea, la intención de todo este juicio que vendrá sobre la tierra es salvación. Todo esto es para que la gente pueda realmente considerar a Dios y buscar a Dios. ¿De acuerdo? Y dice aquí que todo que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo porque va a haber todavía más evidencia que demuestren que el Señor ha cumplido y cumple sus promesas y las profecías se están cumpliendo. Por lo tanto, hasta el último momento habrá oportunidad para clamar e invocar el nombre del Señor y para encontrar la salvación. Dice el Señor en Mateo 24, versículo 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación de aquellos días? Algunos dicen, pues eso, cuando Tito asedia Jerusalén. Ahí, en la profecía de Jesús hay dos momentos. Hemos dicho que hay profecía de doble cumplimiento. Cuando Jesús habla en Mateo 24 está hablando, por eso no pasará esta generación, sino la idea es que está hablando del asedio de Jerusalén por parte de Tito. ¿De acuerdo? Entonces hay una parte de esa profecía que tiene que ver con eso, con el asedio de Jerusalén en el año 70. Pero hay otra parte de la profecía que tiene que ver con la segunda venida, con su segunda venida. Dice, inmediatamente después de esa tribulación, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Veis? Serán sucesos extraordinarios en el cielo, señales extraordinarias. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué decimos que esta profecía no se refiere al asedio del año 70 de Tito? Porque no hemos visto esos sucesos en el cielo, en el sol, en las estrellas y porque todavía el Señor no ha regresado. Algunos grupos religiosos dicen que el Señor ya ha regresado, pero de manera espiritual. Pero esa no es la promesa. La promesa es que todo ojo le verá y regresará tal como se ha ido al cielo y lo estáis viendo, lo vais a ver, ¿de acuerdo? Y todo ojo le verá. Y todo el que invocara el nombre del Señor, fijaros, hasta ese momento en el que el Señor está manifestando ya su presencia ante el mundo, habrá oportunidad de arrepentimiento. Todo el que invocara el nombre del Señor, dice, va a ser salvo. Entonces dice que todas las naciones de la tierra harán lamentación, porque van a ver al Hijo del Hombre viniendo con poder sobre las nubes y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Esos serán los que están viviendo, los que han muerto vienen con el Señor y va a juntar a todos los que en ese momento estén dispersos por el mundo. Todos los cristianos, como el apóstol Pablo, que seremos transformados. ¿De acuerdo? Así que, dice el Señor, van a ser recogidos por una voz tremenda de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Y ahora el Señor da aquí una pista. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, que está a las puertas, que está a punto de venir. Por eso es bueno que conozcamos estas señales
que leamos estas profecías, que leamos a los profetas mayores y menores, que leamos el Antiguo y el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Así que estos sucesos extraordinarios que ocurrirán, que serán acompañados junto a esa tribulación de esos días, esa batalla final en esa segunda venida del Señor. En tercer lugar, el reinado final, dice Zacarías, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Bien, aquí está haciendo referencia a lo que ya hemos dicho otras veces, al profeta Daniel y la profecía de que los reyes de la tierra desaparecerán para dar lugar, dice que serán como polvo, que desaparecerán, y para dar lugar al reino de Dios, que era esa piedra cortada que cae sobre los pies de la imagen, que ya dominamos todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Está haciendo esa profecía es muy importante, ¿de acuerdo? Porque habla del final del tiempo de los reyes de la tierra. Por eso esta profecía que hemos leído no puede referirse al cumplimiento completo podríamos decir, en el asedio de Jerusalén, porque todavía los romanos siguieron gobernando y no desaparecieron, ¿de acuerdo? Así que los reyes de la tierra siguen hoy gobernando el mundo. Pero está haciendo esa referencia a ese momento en el cual el rey será el Señor. Y él será uno y uno su nombre. Dice, para recordar la profecía, estaban mirando hasta que una piedra, está ya interpretando el sueño, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mirad, la historia de la humanidad es la historia del reino de los reyes de la tierra. Aquí se podría sacar una buena serie, ¿eh? A aquellos que les gustan las series, que sí. El reinado de los reyes de la tierra, desde el principio hasta el final. Pero desaparecerán como polvo, como tamo. ¿Habéis visto alguna vez una era y a la gente aventando el trigo? Bueno, pues el trigo que pesa un poco más, pues sube y cae. Pero el tamo, los restos de paja más pequeños, el viento se los lleva y desaparecen. Mirad, este sistema de cosas tan injusto, tan malvado, tan corrupto, desaparecerá un día, para dar paso a un reino justo, que será el reino de Dios. Será un día, dice aquí, que toda la tierra tendrá un rey. Jehová será rey sobre toda la tierra, y uno será su nombre. Pues mirad, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Vale? O sea, ¿veis? Lo mismo, ya en el libro de Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser ahora ya del Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy interesante, seguro que surgen muchas preguntas, que sé. Hace tiempo que a lo mejor no habíamos escuchado sobre esto, pero está ahí en la profecía de Zacarías. Está por toda la Biblia, está en el libro de Apocalipsis. Y además, una batalla que se inicia al principio y que se acabará al final. Jesús vendrá a librar una batalla, montado en un caballo blanco y con una espada que sale de su boca. Es su palabra. El Señor no hace falta que saque la espada y que empiece a... Esa espada que sale de la boca, que aparece con tanta frecuencia en Apocalipsis, es su palabra. Cuando el Señor creó el mundo, el universo, no hizo falta coger una hormigonera, cemento. Dijo y fue hecho. Cuando el Señor regrese, dirá la palabra, como la dijo con Lázaro cuando estaba muerto, y vendrá a la vida. El Señor dirá la palabra que sale de su boca. ¿De acuerdo? No será necesario ningún tipo de arma. Con la palabra que sale de la boca del Señor, dirá la palabra y se producirá esa gran victoria. Así que desde el principio de los tiempos, Dios ya nos estaba señalando y anticipando el final de la historia. Al principio es un fracaso, pero al final
es una victoria. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, lo hemos visto en el libro de Zacarías, puede que sea difícil en el presente para aquellos que en ese momento estaban construyendo un templo. Pero esto quiere decir que como nuestra mirada esté puesta en las cosas de la hora, vamos a desanimarnos y vamos a fracasar. Continuamente en la Escritura se nos llama a cambiar el presente, pero aspirar al final. ¿Me entendéis? Curioso que la esperanza para este pueblo que está construyendo un templo es que va a venir alguien más adelante que va a entrar en ese templo. Pero no solamente eso, sino que va a venir alguien y que por fin ya les va a librar de todos los imperios de la tierra. ¿De acuerdo? Así que, como decía antes, el Señor va a librar esa batalla, cosa que querían aquellos que le dieron la bienvenida el Domingo de Ramos, querían que hubiese librado ese día. Pero entonces no habría habido cruz, no habría habido salvación. El Señor entró en Jerusalén para morir, pero un día entrará en Jerusalén, que estará asediada, para reinar, Así que el día del Señor viene. Lo ha dicho ahí el profeta, he aquí el día del Señor viene. El día viene. Y para resumir, os voy a decir las cositas que hemos tocado, cosas que aparecen con frecuencia en la profecía y también en el libro de Apocalipsis. Se estará librando en ese momento una batalla contra Jerusalén y contra los cristianos por parte de los reyes del mundo. ¿Y por qué lo hacen? Lo han hecho siempre. Es que, mira, la historia de Israel, a ver, ¿quién trató bien a Israel? ¿Pero qué es lo que estaba detrás? Satanás intentando impedir la simiente de la mujer. Del pueblo de Israel vendría el Mesías, por lo tanto vamos a acabar con este pueblo. ¿De acuerdo? Cuando surge la Iglesia, todos los poderes del mundo están contra la Iglesia. Y como decía un día, la Iglesia estorba. O sea, para los cumplimientos de los planes de los reyes de la tierra, la Iglesia es un chino en el zapato. Porque cuando hay una ley injusta, cuando se habla del aborto, la Iglesia va a decir, Señor, la vida importa a Dios. ¿Entiendes? Entonces, la Iglesia es como un freno en el mundo para defender el bien y los valores, etc. Por lo tanto, la Iglesia nunca ha sido bien recibida en ningún sitio. La historia de la Iglesia es una historia de persecución. Y el libro de Apocalipsis lo que hace es decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a consentir que tus hijos sean mártires de los reyes de la tierra y sufran la persecución por causa del Evangelio? ¿Me entendéis? Hay una batalla. Primero contra la simiente de la mujer y segundo contra la Iglesia, contra Jesús y también contra la Iglesia. Se estará librando una batalla. ¿Y por qué se estará librando una batalla? Mirad, esto sí quiero que lo veáis, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 14, y dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya lo he leído antes, pero lo quiero leer ahora. Dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. O sea, hay un ejército que viene a asediar Jerusalén y hay un río que impide el paso. Y entonces ese río se va a secar para que este ejército pueda pasar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Dice, los reyes de Oriente pasen. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta, como decía, la falsa trinidad. Satanás, el dragón, la bestia, el anticristo y la boca del falso profeta, dice que vio salir de estos tres espíritus inmundos a manera de ranas, es la mentira. Dice, y espíritus de demonios también, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para convencerlos que vayan contra la Iglesia, contra Dios, contra los valores que representa el Señor. Y que vayan y reunirlos a la batalla del gran día de Dios, del Dios Todopoderoso. Lo que van a hacer es convencer a los reyes de la tierra. Alguien va a coger un jet privado y se va a ir por todos los... y va a intentar convencer a las naciones que Israel estorba, que los cristianos estorban en el mundo y que hay que acabar ya con estos que creen que Dios existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y estos le van a convencerles con señales, con milagros, falsos milagros,
con señales, falsas señales, para que vayan a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso, esa batalla final. Esa batalla se libra y, como cuando he dicho antes, cuando parece que todo perdido, van a ocurrir cosas extraordinarias en el cielo y el Señor aparecerá acompañado de todos los santos y su pie se posará sobre el monte de los olivos. Él va a luchar y a vencer a esos reyes reunidos con su sola palabra y en ese momento desaparecerán los tronos y los reyes de la tierra. Todo lo que simboliza esos tronos que están alejados de Dios y que persiguen a Dios y a sus hijos y a la iglesia, desaparecerán. Pero hay otro texto interesante, y este es el final, que ¿qué va a pasar con el anticristo? Este que tiene capacidad para convencer y para reunir a los reyes de la tierra contra Israel. ¿Qué va a pasar con el falso profeta? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ¿veis? De nuevo aquí, los reyes de la tierra, los ejércitos, una batalla final, reunidos para guerrear, ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo, que es el Señor que viene, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales, que había hecho delante de ellas las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Para eso este es otro tema, hay que ir a Apocalipsis, pero los seguidores del diablo llevarán una marca, del anticristo llevarán una señal. Todos aquellos que defienden esos valores, que han sido engañados, pues, como decía aquí, pues van a ser derrotados. Pero dice que fueron lanzados, estos dos fueron lanzados. ¿Quiénes son esos dos? Pues como he dicho, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, el resto del ejército, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es la batalla final contra los reinos del mundo que se oponen al Señor, y Él tendrá la victoria. Y Dios reinará para siempre. Eso es el final de todo, ¿no? O sea, los reinos del mundo, o sea, el plan de Dios para el hombre no era que fuésemos gobernados por los reyes de la tierra. Luego Jesús diría que los reyes de la tierra están aquí para aprovecharse de vosotros. Entre vosotros no será así. El plan de Dios, con el inicio de todas las cosas, es que Dios fuese el rey. Dios se paseaba por el huerto, pero fue una elección humana el que desechó a Dios como rey para tener a los políticos, a los poderosos como reyes de la tierra. Y ese sistema se ha demostrado completamente injusto. ¿De acuerdo? Pues llegará un día en el cual Dios reinará definitivamente en el mundo que Él ha creado. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Dios unificará todas las cosas y será un día extraordinario en el que las cosas viejas pasarán como pasa el tamo en la era. Desaparecerá ese sistema de cosas que tan mal ha hecho en el mundo, en la historia de la humanidad, para dar paso al reino de Dios. Y ahora viene Jesús y anuncia el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre vosotros. Ya podemos empezar, si le seguimos, esos principios del reino de Dios, que ya está, pero que todavía no está completamente, porque llegará un día en el que definitivamente estará entre nosotros. ¿Pregunta? Bueno, lo dejamos para otro día, pero estoy intentando, yo en este tema de la escatología, o sea, yo siempre lo planteo como un cuadro que Dios ha pintado, que es un cuadro fantástico de la historia, tiene un principio, tiene un final, todo tiene coherencia. Interesante eso, la coherencia de la Biblia, a pesar de ser escrita por gente diferente en años distintos, una diferencia muy grande entre uno y otro, pero todo nos lleva al final a la victoria. Quien reina en el mundo no es Satanás, aunque pueda haber ganado la primera batalla, la batalla final la ganará el Señor, ¿de acuerdo? Así que vamos a quedarnos con las partes importantes del cuadro, y luego la hoja, esa hoja, ¿qué quiere decir? Ese pajarillo que está ahí en esa rama, ¿qué significa? Esos son ya detalles secundarios, ¿de acuerdo? Que no necesitamos. Pero lo que sí
necesitamos saber, creo más o menos, es lo que estamos diciendo, que el Señor va a regresar, que pondrá fin a todos los reinos del mundo, que establecerá un nuevo reino, que aquellos que han muerto resucitarán y nosotros que, en el caso de que estemos, seremos transformados y dará paso a una nueva época en la historia de la humanidad. Amén. Dice, por lo tanto, que gozaos con estas cosas, que grandes cosas nos esperan, aunque el presente pueda ser difícil, el final será extraordinario. Cosa que ojo no vio ni oído yo, dice, son las que Dios ha preparado para que andemos en esas cosas. Yo me fío de Jesús, o sea, me fío mucho de Jesús. Yo creo que si no tuviésemos a Jesús estaríamos perdidos, porque no entenderíamos bien a Dios. Por eso Jesús ha venido, era necesario que viniese para alguien como nosotros nos explicase, ¿no? Y todo lo que ha dicho Jesús es fantástico, pero Jesús ha dicho muchas cosas que todavía no se han cumplido. ¿A que sí? Y esas cosas que no se han cumplido son las que hemos visto así un poco por encima en esta ocasión. Y esas cosas se van a cumplir. Yo voy a preparar lugar para vosotros. De la misma manera que me veis partir hacia el cielo, me vais a ver regresar y posar mis pies sobre el monte de los olivos. ¿Hay algo tan concreto como eso? Es extraordinario y esperamos y nos alegramos con esas promesas. Amén. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tú has puesto para nosotros y también para el mundo, porque todo el mundo puede tener acceso a estas promesas, Señor, y también a este anhelo, porque todos anhelamos un mundo mejor, en el cual podamos vivir, Señor, de manera adecuada. Te damos gracias porque tú lo vas a establecer y porque tú vas a llevar la historia hacia esa segunda venida. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos con esta realidad, con esta promesa, con estas palabras y a compartirlas también con los demás. En el nombre de Jesús, amén.